Bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación sobre efectos del vino en la salud. Ya habíamos visto el vino y sus componentes, el alcohol y la salud, y hoy en día estamos viendo los compuestos fenólicos. Pero habían quedado algunas preguntas de la charla anterior, así que unos minutitos voy a tomar sobre el alcohol, de nuevo. Julio justamente me había preguntado el tema de vino y endorfinas. Encontré este trabajo del 2012, publicado en Science Translational Medicine, donde dice que las endorfinas, bueno, recordemos que son péptidos, o sea, proteínas pequeñas formadas por aminoácidos que no llegan al tamaño de una proteína, y las endorfinas son neurotransmisores, que lo que hacen en el sistema nervioso central es alivian el dolor y dan una sensación de bienestar. Se unen en el sistema nervioso central a los receptores opioides. Entonces, los investigadores en este trabajo del 2012 utilizaron tomografía por emisión de positrones, que se llama PET, comúnmente conocido, para ver los efectos inmediatos del alcohol en cerebros de 13 bebedores empedernidos y de 12 individuos controles. En todos ellos encontraron que la ingesta de alcohol producía liberación de endorfinas. Y en todos vieron que cuantas más endorfinas se liberan en una zona que se llama núcleo accumbens del sistema nervioso, mayor era la sensación de placer reportada por cada bebedor. Ahora bien, las endorfinas también se liberaban en la corteza órbitofrontal, es decir, cerca de los ojos, arriba de la frente, y cuando mayor endorfina se liberaba en ese lugar, mayores eran los sentimientos de intoxicación en los bebedores empedernidos, pero no en los controles. Entonces, los cerebros de los bebedores empedernidos cambian de una manera que los hacen más propensos a encontrar agradable el alcohol. Y los investigadores postulan que posiblemente esto sea porque tienen mayor recompensa. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto todo el sistema de recompensa que se activa en el cerebro. Bueno, aquí está la relación entre el vino y las endorfinas. Otra pregunta que me habían hecho es la relación entre el alcohol y el ejercicio. ¿Es malo beber alcohol después de hacer ejercicio? Entonces, si el objetivo es desarrollar músculo, habría que abstenerse de beber inmediatamente después de hacer ejercicio el alcohol. Por el que el alcohol ralentiza la recuperación, produce mayores niveles de cortisol, que es una hormona, y mayor diuresis, y disminuye los niveles de testosterona y disminuye la síntesis proteica. Incluso cuando se consume alcohol con proteínas después del ejercicio, la síntesis proteica muscular se reduce hasta un 37%. Recordemos que el cuerpo trata al alcohol como una toxina y la presencia de alcohol en la sangre se prioriza deshacerse del alcohol. Recordemos que se metaboliza principalmente en el hígado. Entonces, la primera prioridad después del entrenamiento sería reponer los electrolitos, o sea, rehidratarse, y alimentarse fundamentalmente con carbohidratos y proteínas. Y esperar al menos una hora al terminar el entrenamiento para beber alcohol. Mientras buscaba esto, encontré algo sobre el alcohol y el sexo, que ustedes pueden tenerlo acá en este link. Si quieren, después podemos hacer en el futuro algunas charlas sobre esto que están interesantes. Pero les dejo el link para aquellos que tengan interés. Continuando con los efectos del alcohol, en este trabajo publicado en la revista Nature del 2010, se dice que, bueno, el background de esto, o sea, lo que hay
digamos, de las observaciones que llevaron a estos estudios fue que hay personas que cambian radicalmente cuando consumen alcohol y no son capaces de corregir su comportamiento a pesar de que se repita. Entonces sugería a los científicos que este fenómeno se debía a factores biológicos. Entonces estos investigadores identificaron, el estudio se hizo en Finlandia, identificaron un gen mutado que es el gen del receptor de serotonina 2B. Entonces este es el nombre que tiene ese gen en estas personas que consumen alcohol y que cambian radicalmente. Estos mismos investigadores, lo interesante es que repitieron el estudio con más detalle ya enfocándose en la población de Finlandia. Y los mismos investigadores publicaron entonces, 5 años después, en Translational Psychiatry del 2015, los hallazgos sobre este gen alterado del receptor de serotonina. Más de 100.000 personas tienen esta mutación en este gen. Entonces ellos investigaban en Finlandia este gen mutado y encontraron que más de 100.000 personas tienen esta mutación, este es el gen, así se llama, y la presencia de este gen predecía comportamientos impulsivos, agresivos, bajo la influencia del alcohol. La mutación es 4 veces mayor en individuos categorizados como delincuentes violentos. Esto tiene enormes implicaciones para la prevención de la violencia y para servir también al sistema jurídico. Los resultados son un ejemplo de cómo un gen alterado puede contribuir a la estructura de la personalidad y de cómo la personalidad puede traducirse en comportamiento. Lo que sugieren los autores, la medida más importante a usar y prioritaria, es la prevención del consumo de alcohol en estas personas. Este es un trabajo que apareció difundido por Infobae en julio de este año y dice: ¿cuántas veces por semana hay que evitar tomar alcohol para cuidar la salud? Entonces, dice que frente al consumo de alcohol a nivel global, y ya que una gran parte de la población se resiste a no tomar alcohol, el vicepresidente de la Asociación Europea de Estudios del Hígado aconsejó pasar 3 días a la semana sin ingerir bebidas alcohólicas para cuidar la salud hepática. Recordemos que esta persona es de los estudios del hígado. Entonces dice que ingestas moderadas el resto de los días y una alimentación balanceada completan entonces para seguir unas buenas normas de alimentación y de bebida. Nunca consumir más de 5 unidades de alcohol de una vez y no más de 10 a la semana. Recordemos que una copa de vino llena son 3 unidades de alcohol. Entonces él recomienda, a través de esta Asociación Europea de Estudios del Hígado, que no debes beber una copa de vino pensando que es sano, sino porque te gusta. Esta revista, que es muy prestigiosa, JAMA se llama, publicó hace poco, en este año, un estudio en muchos europeos, más de 300.000. La gente que participó tenía una media de 57 años, 46% eran hombres y consumieron una media de 9 bebidas estándar por semana. Dice: estandarizamos cada instrumento a un aumento del consumo de una bebida por día, utilizando datos del Biobanco del Reino Unido. Y ellos dicen que el 33% de los que entraron en este estudio tenían hipertensión. Y acá es un problema porque cualquier tipo de bebida alcohólica estimula el sistema nervioso simpático y la frecuencia cardíaca, lo que hace subir la presión arterial. Esta gente que tenía hipertensos no tendrían que haber participado, en mi criterio, en este estudio. Y dice: la evidencia genética de este estudio apoyó una asociación no lineal y creciente del riesgo entre todas las cantidades de consumo de alcohol y la hipertensión y la enfermedad de las coronarias, con aumentos modestos en el riesgo con un consumo ligero de alcohol
y aumento de riesgos mayores en niveles más altos de consumo. Entonces dicen que el consumo ligero a moderado de alcohol se asoció con factores de estilo de vida más saludables. El consumo de alcohol en todos los niveles fue asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Yo les pongo acá una foto sacada del trabajo original de ellos, de estos investigadores, en donde dicen cómo hicieron materiales y los métodos, el consumo de alcohol, cómo lo midieron y todo. Y acá vemos un problema que tienen estos estudios con tanta gente, y es que los que participaban autorreportaban ellos a través de una tipo preguntas y respuestas en el screen de la computadora, cuánto consumían de alcohol. Esto es algo difícil de cuantificar realmente porque las personas pueden tener subjetivamente de que están tomando mucho o que están tomando menos, y son datos que, bueno, no se pueden confiar 100%. Acá están todos los materiales y métodos de esta publicación. Esto que apareció en otra revista muy importante en medicina del año 2022, dice, estas, y que aparece en el portal El Español, dice, estas son las únicas personas que pueden tomar una copa de vino al día sin perjuicios. Los investigadores usaron estimaciones del consumo de alcohol de 204 países. Esto está muy bueno porque ya abren a distintos países. Analizaron el riesgo del consumo con 22 dolencias o enfermedades, usando datos de la carga global de morbilidad del 2020, y se analizó cuánto alcohol puede beber una persona antes de asumir un riesgo excesivo para la salud en comparación con alguien abstemio. Las conclusiones de este trabajo es que el alcohol es siempre perjudicial para los jóvenes. Ahora, los jóvenes son definidos en este trabajo como de 15 hasta 39 años. Entonces, estos jóvenes, el 60% de las lesiones estaban relacionadas con el alcohol, incluyendo accidentes de tráfico, suicidios y homicidios. En adultos mayores, o sea, aquellos que son mayores de 39 años, pequeñas cantidades de consumo de alcohol se asocian con mejor salud, predominantemente en poblaciones que se enfrentan a una alta carga de enfermedades cardiovasculares. Pequeñas cantidades son definidas como 1 a 2 copas de vino tinto por día. Reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y diabetes. Esto lo publicaron estos investigadores y dividen al mundo, porque hicieron más de 200 países, estudiaron, en consumo de personas que tienen de 15 a 39 años, hombres y mujeres. Como vemos acá, el consumo más excesivo se ve como más rojo. El que no consume o consume menos tiende al celeste. Como vemos en este mapa mundial, la Argentina, por ejemplo, entre las personas que tienen 15 a 39 años está con un consumo relativamente elevado, de un 80%. En hombres, Daniel, menos en las mujeres. Es el consumo de alcohol en los distintos países del mundo, distribuidos por edad y por género. Arriba a la izquierda tenemos entonces los hombres de 15 a 39 años, y Argentina tiene un consumo alrededor de 70-80%. En cambio, en mujeres es menos, alrededor del 50-60%. Cuando vamos de 40 a 64 años, vemos cómo el consumo va disminuyendo, porque va disminuyendo el color rojo y va aumentando el color celeste, y mayores de 65 disminuye mucho más todavía. ¿Eso me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces acá la pregunta que yo he presentado hablando del alcohol. Pero, ¿se ha hecho un estudio ideal sobre el vino y la salud en humanos? Y mi respuesta es no. ¿Por qué no se ha hecho un estudio que yo pueda presentarles a ustedes como definitorio en este tema?
y estoy presentando, a veces alternando mucho alcohol con vino, que no es lo mismo. ¿Por qué no se ha hecho un estudio en humanos importante sobre el vino y la salud? Por las enormes dificultades. Tendría que ser un estudio prospectivo, o sea, que comience hoy bien diseñado y que tenga varios años de seguimiento, que incluye una gran cantidad de personas y relativamente sanas. Tendrían que empezar siendo personas de edad que puedan consumir vino, idealmente, y dividido en grupos, abstemios y bebedores de vino solamente, lo cual es muy difícil porque la persona no bebe solamente vino, bebe cerveza, bebe bebidas blancas, etc. Además, ¿qué tipo de vino va a consumir? ¿Qué cantidad de vino? ¿Qué calidad de vino? ¿Qué otras variables de consumo? Etcétera, etcétera. Si van a hacer un estudio importante, yo me anoto. Si es que me van a dar el vino gratis y de buena calidad y el que yo quiera. Esto estaría buenísimo hacer esto. ¿Y qué buscar? O sea, el endpoint del trabajo sería que prolongue o acorte la vida a aquellos que toman vino, qué enfermedades causa. Y acá tengo que decir algo, que muchos de los trabajos que se hablan en investigación es que se estudian células o tejidos. Las células no son tejidos, los tejidos no son órganos, los órganos no son animales de experimentación, los animales de experimentación no son humanos y los humanos somos muy diferentes entre nosotros. Así que estas son las enormes dificultades que se asocian a hacer trabajos concluyentes sobre el efecto del vino en la salud. Entonces, ya que estamos hablando de vino, vamos a recordar cómo se termina el vino, porque nosotros habíamos visto en las charlas anteriores hasta la fermentación maloláctica. Ahora vamos a referirnos a la crianza y el proceso 9, que es la estabilización, clarificación y filtración. Las otras dos ya quedan en manos de los enólogos. Bueno, cuando se pasa a la crianza del vino, tenemos que fabricar las barricas de vino. Es todo un arte. La barrica oxigena el vino lentamente y le aporta textura y aroma para suavizar su sabor. Hay que tener en cuenta el origen de la madera, sea roble, acacia, cerezo, etc. Ustedes saben que la mayoría usa roble. El curvado de las duelas, es decir, cada una de estas maderas, se le llama domado, que se hace con humedad superficial y calor en el centro de una campana que se forma. Hay que tener en cuenta el volumen de la barrica. Yo he sacado acá desde internet que el costo de una barrica realmente es de $1000. No sé si hay enólogos que me puedan decir si esto es verdad. El tostado de la madera es la operación más importante desde el punto de vista enológico. La llama no debe tocar la madera y los niveles de tostado ligero, medio, fuerte o muy fuerte dependen de cada tonelería. Bueno, son importantes acá la edad de la barrica, la limpieza y la reutilización. Les dejo un link del INTA sobre, donde expone mucho más de esto para aquellos que no sean especialistas. ¿Qué pasa durante ese contacto del vino con la madera? Pasan grupos aromáticos, ácido acético y polifenoles. De los grupos aromáticos tenemos furanos y heterociclos aromáticos que le dan aporte aroma a almendras tostadas, aldehídos que le dan aroma a vainilla. Entonces, por ejemplo, acá ¿por qué les presento esta parte del vino? Porque no había podido terminar, esto es muy largo, pero como esto es para no especialistas, sino para el público en general, tengo que hablar sobre cómo se va fabricando el vino para ver los constituyentes que hay en el vino y cómo van afectando después a nuestra salud. Entonces, en esta otra había puesto de la parte final de la fabricación, de la vinificación, mejor dicho, que ponerlo al vino en barrica y fabricar las barricas es todo un arte.
¿Lo ven acá a esto donde que estoy hablando sobre fabricar las barricas es un arte? Sí, ¿Sí? sí, ahí se ve, Daniel. Bueno, vamos a seguir entonces con estas diapositivas que son más pequeñas. Entonces habíamos hablado del curvado de las duelas, que era el domado, el volumen de la barrica, y que lo más importante acá es el tostado de la madera, que es la operación más importante desde el punto de vista enológico. La llama, acá la ven, no debe tocar la madera y influye en los niveles de tostado, depende de cada tonelería, y entonces la edad de la barrica, la limpieza y la reutilización son fundamentales para la elaboración del vino, sobre todo el tinto, y aquí pueden sacar más en este link del INTA. Seguimos a la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que aporta la madera? Aporta grupos aromáticos, ácido acético y polifenoles, entre los cuales de los polifenoles tenemos los taninos, que se dividen en gálicos y elágicos. Estos últimos son los más importantes, son oxidables a quinonas y le dan un carácter al vino amargo y astringente. También aparecen ácidos fenólicos, como el ácido gálico, que aporta acidez, bueno, y otras sustancias químicas que están acá. Los taninos, en presencia de oxígeno, forman polímeros con los antocianos y mejoran el color del vino. También se puede hacer esto en tanques de acero inoxidable, donde se le agregan chips de madera tostada y microoxigenación, o tanques de cemento. En esta parte final, abajo a la izquierda de la diapositiva, se va viendo el porcentaje de extracción de taninos elágicos en barricas de diferentes años de uso. Fíjense cómo cae drásticamente la cantidad de taninos que pasan al vino. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Yo tuve oportunidad de visitar una bodega donde nos mostraron esto. Esta es la duela, que es una de las maderas que forman la barrica, y en este caso ya la habían sacado después de estar varios años en contacto con el vino, en este caso el vino tinto, por supuesto, y acá ven ustedes que se forman hasta como cristales que se pegan por el lado de adentro. Entonces, esto dura unos años, no es para siempre. Sin embargo, hay algunas tendencias nuevas donde se van redescubriendo viejas técnicas en el mundo del vino, que se lo dejo acá el link abajo a aquellos que les interese. Son toneles viejos que pueden reutilizarse. Después de eso viene la estabilización, que incluye la clarificación, filtración y estabilización tartárica. Técnica para evitar la formación de cristales de tartárico. Son sales y ésteres del ácido tartárico, comúnmente conocido como diamantes del vino. Vieron que yo les mostré en esa duela como que habían cristales incrustados. Estos cristales suelen aparecer durante la fermentación cuando el bitartrato de potasio precipita. Después viene otro proceso que está acá presente, que, bueno, hay distintas maneras de hacerlo. En esta bodega en particular, la clarificación es agregar una sustancia que arrastra al fondo elementos en suspensión. Perdón, esto es la filtración. La clarificación es agregar una sustancia que arrastra al fondo elementos en suspensión durante la elaboración. Pueden ocasionar alteraciones de difícil reparación como la acidez, la clarificación. Recuerdo haber visto una bodega en donde había gente que estaban empleados, que estaban arriba de grandes recipientes de acero inoxidable y donde estaban rompiendo literalmente los huevos y largaban la clara del huevo al contenido para que la albúmina del huevo, al caer, clarifique el vino. Es costosísimo eso, me imagino yo, y hoy en día no sé si se sigue haciendo así. Y por último, la filtración, que se hace en estos aparatos, en donde se hace la separación de las partículas sólidas en suspensión y las impurezas provenientes de la uva, que pueden ser bacterias, levaduras, cristales, restos de materia prima, etc. Entonces, recordemos de dónde vienen los principales compuestos fenólicos, y ellos están presentes en la uva. Vemos sobre todo aquí, que es una clase que yo había dado antes,
Estamos hablando acá de compuestos fenólicos, entre los cuales están los taninos, las antocianinas y los compuestos flavonoides. Los tipos de fenoles se dividen en ácidos fenólicos y flavonoides. Los flavonoides a su vez se subdividen en flavonoles, antocianos y taninos. Nosotros vamos ahora a hablar de los taninos. Entonces, recordemos que es un tipo de fenol que pertenece a los flavonoides. Son sustancias químicas fáciles de detectar en el vino a través del sabor, pero a través también del aroma y del color. Los taninos se caracterizan por su sabor astringente y por dejar una sensación de amargor y sequedad en la boca. En el vino hay dos categorías de taninos, clasificados en base a su vía de biosíntesis y en sus propiedades químicas. Serían los taninos condensados y los hidrolizables. Los taninos, ¿cómo llegan al vino? Viene desde la piel, la semilla y el tallo de la uva. Durante la fermentación, el mosto absorbe los taninos de los sólidos de la uva y de los contenedores de madera, que es por eso es tan importante el envejecimiento del vino. Cuanto más tiempo se añeja un vino en barrica de roble, más taninos absorberán. Pero a medida que los vinos envejecen, algunas cadenas de taninos crecen y se suavizan. Los taninos en el vino son como los huesos de un cuerpo, templan los sabores dulces y afrutados, proporcionan estructura para que otros compuestos puedan tener forma. Algunos vinos contienen más taninos que otros. El Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Syrah son ricos en taninos y el Pinot Noir es bajo en taninos. Recordemos que los vinos blancos no tienen taninos, exceptuando los que pasan por barrica y se impregnan de los taninos presentes en la madera, ya que solo se fermenta el zumo de la uva sin que entre en contacto con la piel, las pepitas y los ollejos. Algunas personas aman los taninos, otros las evitan y a algunas personas les producen cefaleas, dolor de cabeza. De ninguna manera la presencia o cantidad de taninos hace que ese vino sea bueno o malo. Lo importante es cómo se gestionan esos taninos durante la vinificación. Este trabajo, que apareció en Toxin Reviews del 2019, pone el porcentaje de tanino en los distintos vinos. En los tintos secos es el 0,236%. En los blancos dulces tienen mucho menos taninos. También en los blancos secos hay poco. En los vinos espumantes hay poco. Este es un vino especial y el té negro tiene muchos taninos. ¿Qué producen los taninos en este review? Reducen la biodisponibilidad de nutrientes en el intestino, o sea que tiene un efecto antinutricional. Disminuye la digestibilidad de los alimentos. Tiene efectos mutagénicos y cancerígenos, actividad hepatotóxica y copromotores de varias enfermedades. Sin embargo, estudios recientes han explorado y confirmado numerosos beneficios para la salud, como actividades antioxidantes, anticancerígenas, antialérgicas, antiinflamatorias, antihelmínticas y antimicrobianas. Por eso puse esta espada de doble filo. Entonces, ¿de qué depende los taninos que hagan un efecto u otro? De la dosis. Por ejemplo, en un estudio en ratas se administraron altas concentraciones de ácido tánico procedente de polifenoles del té verde durante varias semanas y resultó en una reducción de la hemoglobina en las ratas y del hierro hepático. Pero también se observó que las ratas consumían menor cantidad de alimento. La conclusión: los taninos poseen efectos adversos para la salud, como así también efectos beneficiosos. La dosis de taninos requeridos para causar una enfermedad o trastorno en particular está más allá de los límites permisibles. Los taninos pueden considerarse entonces como una bendición en lugar de una pesadilla. Beber vino con moderación, tomar sol con moderación. Los compuestos fenólicos, entonces, de nuevo.
Ahora vamos a hablar del resveratrol. Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas en alimentos de origen vegetal. Incluyen los de la uva, los ácidos fenólicos y los flavonoides. Dentro de los flavonoides están las catequinas, protoncianidinas y estilbenos, dentro de los cuales está el famoso resveratrol. Fíjense que hasta el momento se han identificado más de 9.000 diferentes flavonoides en la naturaleza. La concentración más alta de polifenoles se encuentra en la fruta, en la pepita y en la piel. Una dieta rica en polifenoles vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. El resveratrol es un polifenol natural con estructura de estilbeno, es el compuesto químico. Un estrés hídrico moderado en la uva aumenta la concentración de metabolitos secundarios, le da más color, mayor contenido aromático de la uva, mayor acumulación de estilbenos, entre ellos los compuestos antioxidantes como el resveratrol. ¿Cuáles son los compuestos ricos en fenoles? Bueno, ya dijimos que el vino también está en la cebolla, en el té, en el cacao, aceite de oliva, virgen, etc. Estas sustancias influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los alimentos, actúan como colorantes y antioxidantes. Recuerden que yo en la primera clase hablé sobre esto, que captan radicales libres y proporcionan sabor. Otra cosa a tener en cuenta en nuestro organismo es que nosotros en el aparato digestivo, empezando por el duodeno, sobre todo el intestino delgado y el grueso, tenemos más de 100 billones de microorganismos. Esto se describe como la microbiota intestinal. Y hoy en día se le está dando cada vez más importancia a esto, porque todos estos microorganismos que están dentro nuestro influyen sobre los compuestos que se van a absorber y se van a pasar a la sangre. En este trabajo, publicado en Gastroenterology del 2019 y una tesis del 2020, la conclusión es que el consumo de polifenoles del vino tinto es beneficioso para el microbiota intestinal, actuando en la actividad bacteriana y los mediadores inflamatorios intestinales. Los polifenoles presentes en el vino tinto podrían desempeñar un papel en la regulación de la presión arterial, la obesidad y el control de la glucemia e insulina. Las uvas tienen un alto contenido de antioxidantes que protegen la salud, entre ellos están el resveratrol y flavonoides. Se encuentran principalmente en el ollejo y la semilla de las uvas tintas. Además, comer uva proporciona fibras alimentarias. Fíjense, en este trabajo de nutrición hospitalaria del 2020 se ha hecho un resumen de todos los trabajos que han encontrado desde el 1996 al 2018 sobre los polifenoles y las propiedades del resveratrol. Como ven, hay cerca de 98.000 artículos y del resveratrol solo hay 33.000. Imagínense el trabajo que me he tomado para leerlo. Bueno, yo he leído las conclusiones más importantes y es lo que les voy a mostrar a ustedes. Fíjense, una de las primeras cosas es que los metales pesados como el cadmio, el cromo, están clasificados entre los principales carcinógenos en el humano. Esto es por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. El mecanismo es que estos metales pesados, que pueden venir por el aire, por el agua, producen la inducción de estrés oxidativo que lleva a mayor producción de especies reactivos de oxígeno y de radicales libres que producen daños al ADN. Y estos investigadores dicen que cuando se realiza la administración del resveratrol antes del tratamiento con estos metales, disminuye la producción de las especies reactivas de oxígeno y de radicales libres. Entonces, se ha sugerido que el resveratrol es capaz de disminuir la concentración de metales como el arsénico o el cadmio mediante la modulación y regulación de la actividad de enzimas antioxidantes que facilitan su expulsión. Los estudios analizados demuestran que el resveratrol es capaz de modular el estrés oxidante generado por diferentes compuestos de metales pesados. Bueno, acá dice, el resveratrol elimina la actividad de
1, 3, reduciendo el grado de deacetilación de bla, bla, bla. Yo no puedo entrar a ustedes a explicarles esto porque ni yo mismo lo entiendo, no entiendo nada. Y entonces en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy del 2021 se dice, en conclusión, que el resveratrol es un prometedor compuesto natural, está entre los mejores nutracéuticos y fármacos terapéuticos en medicina. ¿Qué es un nutracéutico? También llamado biocéutico. Es un producto presentado como alternativa farmacéutica que dice tener beneficios fisiológicos. Incluye los productos medicinales fabricados con ingredientes naturales, aunque carece de una definición regulatoria precisa. Basado en estudios en animales, las dosis de resveratrol para conseguir efectos terapéuticos en el humano va desde cientos de miligramos a varios gramos. Fíjense que si una persona trata de consumir una dieta para tener resveratrol de 1 gramo por día en la sangre, debería tomar de 500 a 2.700 litros de vino tinto, consumir 2.500 kilos de uvas blancas o 795 kilos de uvas rojas, etc. Como ven, es imposible esto. ¿Y por qué es que hay tan poco resveratrol en estos alimentos, en estas bebidas? No es que lo no haya, sino que el problema más importante es esta. Nuestro cuerpo, sobre todo el hígado, el intestino, desde el mismo estómago, trata de sacarlo al resveratrol, lamentablemente. Y entonces lo transforma en compuestos químicos que tienen mucho menor efectividad biológica. Esta es la farmacocinética del resveratrol. Bueno, hablando del resveratrol, entonces hablan de que produce neuroprotección. Estos son los mecanismos moleculares íntimos que se han estudiado con respecto al resveratrol y por qué produce mayor sobrevida de las neuronas, la diferenciación, aumenta la transmisión sináptica, o sea, mejora los tejidos neurales. Acá, en modo de resumen, el resveratrol, tenemos en el hombre lo que produce mitad y la mujer, y favorece todo en estos órganos. O sea que el resveratrol tiene prometedores beneficios para la salud. Lo importante para nosotros es pasemos a ensayos clínicos que hay. Y en la introducción de este trabajo, de este review, dice que el resveratrol se descubrió en 1939. A principios de la década del 90 se encontró que el consumo moderado de vino tinto de la población francesa se correlacionaba con una disminución en la incidencia de enfermedades cardíacas y obesidad, lo que parecía contradecir su dieta, que era relativamente rica en grasas. Esta relación se denominó la paradoja francesa y se atribuyó inicialmente únicamente a la presencia de resveratrol en el vino tinto. Hoy en día se cree que surge de una combinación de resveratrol junto con otros componentes de los alimentos comunes en la dieta francesa. Estos componentes incluyen una variedad de frutas, legumbres, aceite de oliva, verduras y granos, muchos de los cuales tienen un alto contenido en polifenoles. Está bien establecido que una dieta saludable puede ayudar al mantenimiento de la salud cardiovascular. Y acá está la pirámide alimentaria actual, en donde a la base están estos alimentos. Si seguimos más arriba y están estos otros, incluyendo el aceite de oliva, más arriba los productos lácteos, más arriba las carnes, acá arriba los chacinados y por último los dulces. Estos últimos sugiere un consumo ocasional. ¿Y dónde están el vino y la cerveza? Lo han puesto aquí, como consumo diario, opcional y moderado en adultos. Cuando hablemos en la próxima charla de cáncer, vamos a ver que yo sugiero algunas modificaciones en esto. Siguiendo con los ensayos clínicos, dice la eficacia, seguridad y farmacocinética del resveratrol está documentada en más de 244 ensayos clínicos
con 27 ensayos clínicos adicionales que están actualmente en curso. Esto es en el 2019. ¿Qué es lo que hace en estos ensayos clínicos el resveratrol? Mejora pacientes con diabetes, obesidad, cáncer colorectal, cáncer de mama, bueno, y así sucesivamente, enfermedades de Alzheimer, hipertensión, etc. Es seguro hasta dosis de 5 gramos por día, utilizado solo o como terapia de combinación. Produce efectos adversos leves como náusea, diarrea y molestias abdominales solo con dosis más allá de los 2,5 a 5 gramos. El problema es la biodisponibilidad del resveratrol ingerido por vía oral, que es muy baja, rondando solo el 1%, lo cual limita su utilidad terapéutica. Hay reciente formulación producida micronizando el resveratrol, llamado RT501, pero a pesar de los informes, el resveratrol actualmente no se prescribe para el tratamiento de enfermedades. Yo he ido a la farmacia a averiguar si tienen resveratrol para venta, y sí, hay un resveratrol para la venta. Bueno, y en este otro trabajo del 2022, pueden consultarlo, no se agrega mucho más a los del 2019. Hacemos otro tema. El vino contiene en disolución diferentes gases: oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y anhídrido sulfuroso. Este último, el anhídrido sulfuroso y sus derivados, los sulfitos, se utilizan como conservantes en el vino. Aquí está la cantidad aproximadamente de sulfitos. El mínimo son 5 miligramos por litro aproximadamente y el máximo 250 miligramos por litro. Yo en las clases anteriores le había presentado esta parte de la diapositiva donde decía por qué y cómo se agregaba el anhídrido sulfuroso. Es muy importante porque evita que proliferen microorganismos que son dañinos a nuestra salud. Parte de los sulfitos presentes en el vino se producen durante la fermentación, pero la mayor parte de ellos son añadidos durante la vinificación. Las leyes de los principales países productores de vino limitan el uso de sulfitos a cantidades mínimas que no suponen un riesgo para la salud. Existen numerosos estudios realizados sobre animales e incluso algunos en humanos, donde se definen algunos parámetros de toxicidad de los sulfitos. La OMS establece una dosis diaria admisible de aproximadamente 0,7 miligramos por kilo de peso y por día. En una persona adulta, los síntomas de intoxicación se aprecian cuando la dosis de sulfuroso son altas, por ejemplo, exceden 4 gramos en una sola dosis. Produce náusea, irritación gástrica y vómitos. A algunas personas son más sensibles, pueden aparecer con cantidades más pequeñas. También pueden aparecer algunas reacciones alérgicas, especialmente en individuos asmáticos. A partir de entonces, ¿de cuántas copas de vino son tóxicos los sulfitos? Teníamos en cuenta que era 0,7 miligramos por día y por kilo de peso lo que se permite. En función de los límites máximos, equivale a un consumo de más de media botella de vino diaria. La toxicidad producida por los sulfitos se debería a la destrucción de la vitamina B1, o sea, la tiamina, que es importante en el sistema nervioso. Entonces se aconseja, cuando se consuma vino, cerveza u otras bebidas que tienen sulfitos, consumir alimentos ricos en vitamina B1, como son la carne de cerdo, el pescado, queso, mejillones, lentejas y avellanas, todas que son muy ricas. Alimentos que contienen sulfitos. Dice, el término sulfito o contiene sulfito se asocia inmediatamente al vino, pero existe multitud de productos del día a día que contienen sulfitos, a saber cómo son vinagres, cervezas, sidras, refrescos, jugo, conservas vegetales, aceitunas, etc. Una pregunta acá. ¿Los vinos ecológicos contienen sulfitos? Dice, el concepto de vino ecológico natural, en teoría exento de aditivos o conservantes, entre ellos el anhídrido sulfuroso, es un concepto utópico. Sin un mínimo contenido de sulfitos, sería imposible la conservación del vino. Además, las levaduras de fermentación
forman anhidrido sulfuroso a partir del azufre o de otras sustancias que contiene la uva de manera natural. Los vinos ecológicos contienen sulfitos. Son sulfitos que se producen de manera natural, presentes en las uvas con niveles muy bajos. Las levaduras durante la fermentación alcohólica son capaces de producir hasta 100 miligramos por litro de anhidrido sulfuroso. La reglamentación de la Comunidad Europea sobre vinos ecológicos permite como único aditivo el anhidrido sulfuroso, con niveles inferiores a los de los vinos tradicionales. Todos los alimentos que son sometidos a fermentación contienen sulfitos. Y bueno, se ha demostrado que la presencia de 2 aminoácidos que están aquí reducen la formación de sulfito en los vinos. Esta es para demostrarles a ustedes que en medicina hay muchas cosas que ignoramos. Por ejemplo, el acné rosácea. Es un enrojecimiento de la piel, de la cara y o de la nariz. La etiopatogenia exacta de esta enfermedad se desconoce. La mayoría de los autores concuerdan en que se trata de una patología primariamente inflamatoria. Y aquí se hizo una encuesta donde lo hizo la Sociedad Nacional de Rosácea de Estados Unidos a 353 pacientes que tienen este tipo de problema, la rosácea. Y dice que casi el 76% de lo que respondieron dicen que el vino tinto es el que tiene más probabilidad de desencadenar un brote. Esta es mi nariz. Fíjense ustedes acá cómo se me ha puesto después de tomar un vino tinto. Por eso esta enfermedad a mí me limita el consumir vino tinto, lo cual está bueno también porque evita que uno tome mucho de más. Estamos llegando ahora a la quercetina. Es otro compuesto importante en el vino tinto, un flavonoide antioxidante que se genera en plantas como la cebolla, las manzanas, y está presente, fíjense, este es un artículo sacado de las revistas de la Sociedad Química del Perú del 2011, donde han analizado sus vinos mostrando qué porcentaje, qué cantidad de microgramos por mililitro de resveratrol tenían y qué cantidad de quercetina tenían sus vinos. Entonces, estamos hablando de la quercetina. Este es un trabajo que apareció en Phytotherapy Research del 2022, o sea, es muy reciente, y donde se pone a la quercetina en varios lugares. Ustedes fíjense que acá está inhibiendo la entrada del virus del COVID, el SARS-CoV-2, en las células. También está inhibiendo acciones enzimáticas que favorecerían la replicación del del virus dentro de la célula. Entonces tiene actividad antiviral, antiinflamatoria y mejora la afección pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el flavonoide quercetina puede mejorar la infección y los síntomas por COVID-19 actuando en conjunto en 2 caminos paralelos e independientes, inhibiendo los factores claves responsables de las infecciones por el virus y mitigando las manifestaciones clínicas de la enfermedad en pacientes con condiciones comórbidas. Esto entonces es un tratamiento alternativo que lo están usando en algunos centros, pero no en otros. Cada uno ha seguido su propia experiencia con el COVID y los fármacos que utilizan depende de la experiencia que tengan los médicos. Pero además la quercetina en este trabajo habla que tiene actividad antiadipogénica y también antidiabética. Entonces, aquí terminamos haciendo un resumen de lo visto en el curso Efectos del vino en la salud. En la primera clase hablamos de la composición del vino, de las vitaminas, los minerales, los pesticidas, calorías, ácidos antocianos, su relación con los radicales libres. Hicimos una introducción a la vinificación. En la segunda clase vimos el alcohol, cómo aparece durante la vinificación, más etapas de la misma, los tipos de alcoholes, el metabolismo, por los genes, enzimas y órganos involucrados y efectos sobre la salud. En esta charla que acabamos de finalizar, hemos hablado sobre los efectos del alcohol en la salud, respondiendo a algunas preguntas que fueron muy interesantes,
hemos visto las etapas finales del proceso de vinificación y hemos hablado de 3 compuestos importantes que tiene el vino, sobre todo el tinto, los taninos, el resveratrol, los sulfitos y la quercetina. En la próxima clase, que se va a hacer el jueves 8 de septiembre, para ya finalizar, vamos a hablar sobre el vino y cáncer y algunas consideraciones personales sobre cuál es el consumo de vino que yo sugiero hacer. Bueno, vamos a dar entonces cabida ahora, activen los micrófonos para poder responder preguntas, comentarios, cualquiera que quiera sugerir algo, preguntar. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? ¿Hola? Sí, hola Daniel, se escucha perfecto. María José, ¿cómo te va? ¿Pudieron grabar bien, Francisco? Sí, ahí tenemos a Fran grabando todo, por suerte. Bien. Bueno, entonces he adelantado la última charla que hacíamos una por mes, esta también va a ser una por mes, pero la hemos adelantado al 8 de septiembre para finalizar ya el curso. Ok, Otto. Perfecto, aprovechamos para decirles a todos que la charla va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, así que la pueden volver a ver, que hay tanta info que por ahí quieren volver a repasar y va a estar en el canal del Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas todas las charlas del doctor Daniel. Muy bien. Si quieren verla. Bueno, en el transcurso de estas semanas que tenemos, hasta la última charla, si les surge alguna pregunta, algún comentario en especial, la pueden enviar al grupo de WhatsApp y yo la respondo entonces en la próxima charla. Bueno, entonces hemos estado justo a las 20, he terminado perfecto. Bueno, muchas gracias entonces para todos, ¿eh? Hasta luego. Bueno, muchas gracias, doctor. Un gusto. Hasta Gracias luego. a todos. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Daniel. Daniel, bárbaro, ¿eh? Bueno, Julio, gracias. Paul, ¿estuviste presente que no te vi? Y me pone, Pedri Barcelona. Sí, Paul está ahí. Paul, saludos. Barcelona y el jugador Pedri. No, sí, pero Martín me dice que no existe. No, Pedri no está más. Era un jugador. Bueno, muchas gracias. Hasta luego entonces, voy a cerrar. Hasta luego. Seguimos. Hasta luego, suerte.